En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz desde la nube: «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Nosotros estamos acostumbrados a ver la cruz de Cristo. En todo templo católico, la cruz preside la celebración y con frecuencia, bien en el retrovisor central de los coches, en nuestros cuellos, muchos solemos llevar una cruz como testimonio de nuestra fe y como señal de cariño, de amor y de aprecio al lugar en el que Jesús murió para salvarnos. Pero para los discípulos de Cristo, la cruz no era un elemento ni ornamental, ni tampoco un elemento de alegría. Era un lugar de martirio, reservado por el Imperio Romano para los peores malhechores, para aquellos que no solo habían robado, sino que además habían matado a personas inocentes. Y Cristo es condenado como un rebelde, aunque no lo era, y es crucificado en la cruz como un malhechor, aunque tampoco lo era. Y aquel acontecimiento iba a significar para sus discípulos un duro golpe para su fe. Aquel acontecimiento iba a significar que Jesús, en primer lugar, condenado como hereje por los sumos sacerdotes y después también por Poncio Pilato, aquel que en teoría era el que Dios había enviado para salvar al mundo, y ellos que lo habían abandonado todo y durante 3 años le habían seguido, ahora su maestro estaba muerto en la cruz y por tanto aquel acontecimiento iba a significar un duro golpe para su fe, para su frágil y débil fe. Y por eso Jesús, sabiéndolo, conociendo el corazón de los suyos y que iba a significar una gran dificultad aquello que iba a ocurrir, decidió llevarse a Pedro, a Santiago y a Juan al Tabor. Y allí en el Tabor, junto con 2 personajes importantísimos del Antiguo Testamento, Moisés, que fue el libertador del pueblo en Egipto, aquel que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y Elías, posiblemente el profeta más grande, aparecen junto con Cristo para que sus discípulos crean en Él, para que sus discípulos confíen que Jesús es la promesa que Yahvé había realizado al pueblo de Israel. Y cuando tenga lugar la cruz, ellos podrán recordar el Tabor. Y cuando tenga lugar ese momento de oscuridad, que es la persecución que los judíos realizarán a la iglesia recién nacida, ellos recordarán la luz del Tabor y la esperanza que ellos habían puesto en Cristo como Mesías y Salvador del mundo. San Pablo dirá que tenemos que recordar los momentos de luz. Es decir, en los momentos difíciles, recordar las ocasiones donde has sentido el amor de Dios.
en los momentos donde no comprendes los planes de Dios, y hay tantos momentos en la vida donde no comprendemos el porqué. Por ejemplo, una enfermedad, o la muerte de un ser querido, o un problema laboral, o el problema en la educación de los hijos, donde los padres dicen, por más que amo, por más que me entrego a ellos, no responden. ¿Por qué, Señor? En esos momentos confía. Confía como los apóstoles confiaron en el Señor. Él te ha dado muestras de que es el Señor, de que te ama, de que te quiere. Fíate de Él. Lo que ocurre es que muchas veces Dios escribe recto en renglones torcidos. Lo que ocurre es que muchas veces nosotros iríamos por un camino y el Señor nos pide ir por otro camino, y te tienes que fiar de Él. ¿Por qué? Pues porque es el Señor, es el Todopoderoso. Él sabe lo que te conviene. Entregó la vida de su Hijo por ti. Por lo tanto, el Tabor es un momento de luz para fortificar la débil fe de sus discípulos. Y nosotros también tenemos que recordar las veces en las que hemos sentido el amor de Dios, para que en los momentos de tristeza, de oscuridad, cuando no comprendemos el porqué de las cosas, en esos momentos recordemos que hemos sentido el amor de Dios, que hemos experimentado su cercanía. Recuerdo haber leído un libro de Madre Teresa de Calcuta que se titula de esta manera, Ven, sé mi luz, donde ella expresó a su padre espiritual los grandes años de sequedad que ella había atravesado durante cerca de 50 años, con un pequeño intervalo a los 25, donde sí había sentido a Dios. Madre Teresa de Calcuta no experimentó el amor de Dios, pero nadie lo hubiera dicho, porque ella se comportaba como si tocara y sintiera a Dios constantemente. ¿Qué es lo que hizo Madre Teresa? Y así lo expresa en su libro. Me fié del amor de Dios que había sentido. Me fié de los momentos de luz. Me fié de aquellas ocasiones donde el Señor me había demostrado que me quería y me amaba. No siempre ocurre eso. Es como un niño pequeño al que sus padres en cierto momento le tienen que decir, venga, camina. A lo mejor el niño no quiere caminar porque va muy a gusto en los brazos de papá y de mamá. Pero papá y mamá que le quieren le dicen, no, te toca caminar. Porque solo si te esfuerzas podrás dominar el arte de caminar. Solo si te esfuerzas podrás caminar y no caerte constantemente. ¿Cuántas veces Dios, que siempre nos ama, nos sostiene? Pero hay otros momentos donde pareciera que no, pero Dios está. Por eso ser fieles a los momentos de luz, como los discípulos tuvieron que ser fieles al Tabor, en ese momento tan duro como fue la muerte, la crucifixión de Jesús, su Maestro, aquel que durante 3 años había ocupado el centro de su vida. En segundo lugar, ¿por qué se lleva el Señor a estos 3 personajes? Se podía haber llevado a otros, eran 12. ¿Por qué no se llevó a Judas? Judas el traidor. A lo mejor si Judas hubiera ido al Tabor, habría cambiado de actitud. ¿Por qué no se llevó el Señor a los otros y sí a Pedro y a los hijos del Zebedeo, a Santiago, nuestro Santiago, Jacobo y a Juan? Pues tiene una fácil explicación. Se llevó a Pedro en primer lugar porque Pedro iba a ser la piedra sobre la que se edificara la iglesia, el primero de los apóstoles. Y se llevó a los otros 2, los hijos del Zebedeo, porque él les denominaba los hijos del trueno, Boanerges. Debían tener un carácter endiablado, dificilísimo. Y el Señor se llevó a estos 2 con fuerte carácter, de difícil trato, para enseñarles que el camino de Dios no es el camino de los hombres. Mientras que los hombres normalmente pensamos que es el poder, el dinero, el miedo, el que va a lograr convencer, fijaos aquello que decían los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra. El camino de la cruz es el camino del amor, de la misericordia, y por lo tanto el camino de Dios no es el camino según pensamos los hombres. No es el camino de los poderosos, es el camino de los sencillos, es el camino de los niños.
¿Cuántas veces Jesús pone como ejemplo y modelo del seguidor suyo al niño, al pequeño, a aquel que porque es débil se siente seguro en brazos de sus padres, a aquel que se deja guiar, educar y aconsejar, a aquel que pone su esperanza no en sus capacidades, sino en Dios, en este caso los niños, en sus padres. Jesús se lleva a los hijos del trueno para enseñar a sus discípulos que la cruz es el camino del amor y que Él es el Rey de Reyes que ha venido no a sembrar odio y rencor, sino a entregar su vida para que podamos recuperar nosotros la nuestra. Y por eso les dirá que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Y Jesús muere por nosotros para salvarnos. Muere por nosotros para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Y nos enseña que cuando uno perdona, que cuando uno es generoso y se entrega por los demás, que cuando uno es paciente y tiene misericordia, nunca pierde, al contrario, siempre gana. ¿Cuántas veces vemos esto, por ejemplo, en el matrimonio? Los esposos que se perdonan los fallos que tienen, porque todos tenemos debilidades, y cuando tú perdonas y eres perdonado, entonces se mantiene la unidad en el matrimonio. Y cuando tú piensas en el otro y no en ti mismo, cuando no te buscas a ti mismo, sino que buscas la felicidad de la otra persona, entonces el matrimonio está fuerte, porque está basado en la roca del amor de Dios. Cuando se ama de esa manera, vendrán dificultades, pero no se vendrá bajo el matrimonio. Hay un pasaje del Evangelio que a mí me gusta mucho utilizar para las bodas, donde dice Jesús que aquel que pone sus palabras en práctica se parece al hombre inteligente y sabio, que edifica su casa sobre roca, mientras que el que escucha sus palabras y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, soplaron los vientos, rompieron contra la casa, y si la casa estaba edificada sobre arena, se viene abajo. Pero si está edificada en la roca del amor de Dios, esa casa no se viene abajo. Atraviesa momentos difíciles, la relación conyugal puede sentirse resentida por las crisis, pero con el amor de Dios y con el esfuerzo de los esposos se superan las crisis y se sale más fortalecido. Por eso el Señor nos enseña en el Tabor que la cruz es el camino de la resurrección, que Él ha venido a entregar la vida y que Él es el modelo que tenemos que seguir. Cuando tú perdonas, cuando tú ayudas a los demás, cuando tú te das, cuando compartes tus bienes ganados legítimamente para ayudar a los necesitados, no estás perdiendo, estás ganando. Ganas en felicidad. ¿Y cuántas veces comprobamos que es así? ¿Has ayudado a una persona? Has perdido tiempo porque a lo mejor has tenido que atender a esa persona. Oye, pero te sientes reconfortado porque el amor es el camino de la felicidad, mientras que el egoísmo, que a priori te va a hacer feliz cuando piensas en ti mismo y no en los demás, más pronto que tarde te deja un hueco, un vacío en tu interior. Solo el amor, y el amor verdadero y con mayúsculas, que es el amor del que imita a Dios, solo ese amor, ese que de verdad te hace verdaderamente feliz. No dudemos nunca del amor de Dios. En los momentos de cruz, de oscuridad, de dificultad, recordemos los momentos de luz, miremos la cruz de Cristo. Y cuando sintamos que el mundo nos dice, este es el camino que tienes que seguir, piensa en ti, no pienses en los demás, no tienes por qué perdonar porque el que perdona es un ingenuo, confiemos en el camino de la cruz, que es el camino que nos lleva a la salvación. La muerte no es el final. El grano de trigo cae, muere, pero da fruto. Y después de caer y morir, el fruto que da es una cosecha abundante. Cuando tú amas como Cristo te ama, das fruto. Y el fruto da una cosecha abundante, puesto que el amor crea una sociedad mejor y más justa. No tengamos miedo y confiemos en el amor que nos lleva a la salvación. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.